tomado la mejor parte de estar hoy aquí y de ser instruido en la palabra del Señor. Y dice la Escritura, la cual no le será quitada. Amén. En algún momento en el transitar de su vida, una palabra que usted escuche le va a ayudar. Una palabra que venga porque la recibió un momento dado, esa le va a guiar y le va a bendecir. Es por eso que se toma la mejor parte. Así que bueno, bendecidos todos, bienvenidos una vez más en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. La vida de una persona, muchas cosas que la determinan es la influencia. Una persona piensa, habla y hace lo que hace movido por sus influencias. Así que la influencia es una parte importante que nosotros debemos compartir a la luz de la palabra, porque ella determina en tu vida las influencias. Muchas cosas determinan tu vida, pero la influencia es parte principal en la vida, la cual nosotros debemos tener mucho cuidado con las influencias y ser consciente qué hacen las influencias y cómo ellas influyen en nuestra manera de pensar, de hablar y la manera que hacemos las cosas. Hay algunas influencias que nosotros podemos tomar acá, como lo es el lugar donde fuimos criados o nuestra crianza. Eso influencia en nuestras vidas, influencia en la manera de pensar, hablar y hacer las cosas. Y por supuesto influencia en las grandes decisiones de nuestras vidas. También está la influencia donde nosotros estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos, donde nosotros tomamos y decidimos una profesión en nuestras vidas. También eso influencia en nuestras vidas. Influencia también en nuestras vidas, nuestro entorno, el lugar donde nosotros allí nos levantamos, el entorno donde vivimos, también influencia en nuestras vidas. Influencia también en nuestras vidas los amigos. Los amigos influencian en nuestras vidas también. A veces pensamos, hacemos las cosas influenciados por los amigos. Los amigos influencian también en nuestras vidas. También influencia en nuestras vidas las personas que admiramos. A veces nosotros admiramos a una persona y nosotros nos planteamos, quisiera ser como esa persona, quisiera vivir lo que vive esa persona. Entonces eso influencia en nuestras vidas. Todos los amigos y todo lo que vemos influencia en nuestras vidas, bien sea para mal o bien sea para bien, pero influencia en nuestras vidas. También influencia en nuestras vidas, nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestros anhelos. En todas estas influencias, la que viene comandando la vida de una persona, la que más influencia y peso tiene en las influencias, son nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestros anhelos. Ellas las que comandan nuestras vidas. Así que son nuestras influencias que determinan nuestros éxitos y nuestros fracasos. Por eso es importante que usted revise sus influencias y usted decida cuáles serán las influencias de su vida desde ahora en adelante. No toda influencia es buena, no toda influencia te desarrolla, no toda influencia te lleva al éxito. Hay influencias que nos llevan al fracaso y la frustración. Por eso es importante las influencias. Y quiero compartir una historia muy antigua, allá en el libro de los Jueces. Y usted va al libro de los Jueces, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Y vamos a describir la vida de un hombre, la cual sus influencias forman parte de lo que pensaba, hablaba y hacía en su vida.
Tomamos como ejemplo a este hombre porque también era un hombre de pasiones, de deseos y anhelo, igualmente que todos nosotros. Libro de los Jueces. Si sabemos hasta el libro del libro de los Jueces, es el libro número 6 de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y Jueces, el número 7. Así que vaya al libro de los Jueces, capítulo 3. ¿Están conmigo? Leamos la escritura en la autoridad poderosa de Jesucristo. Algunos versículos, espero que los versículos no sean como largos para nosotros, pero vamos a leerlo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamá. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Verso 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias te damos, Señor. Nosotros nos acercamos a ti con acción de gracias. Nosotros, Señor, con un corazón lleno de gratitud, te damos gloria, honra, honor, alabanza, porque eres nuestro Rey, eres nuestro Dios y eres nuestro Señor. Te pido pues en el nombre de Jesús que nos bendiga hoy a través de tu palabra, y que ella, tu palabra, nos muestre la verdad y el camino por la cual debemos andar para la gloria de tu nombre. Atamos las tinieblas, intenciones y maquinaciones en el nombre de Jesús. Son inoperantes ahora, y creemos que hay solamente lugar para la obra del Espíritu Santo a través de tu palabra. Intrúyenos, enséñanos, oh Dios. Disponemos nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor, ¿verdad? Él se lo merece. La influencia impulsa tu vida, o bien sea un sentido bueno o un sentido malo.
las influencias impulsan nuestras vidas. Es el tema que vamos a compartir. Y esta es una historia preciosa, adecuada para hablar un poco acerca de las influencias. Así que dice la historia, Israel vivió más de 400 años allá en la nación de Egipto, y ellos fueron en ese lugar esclavos, pero era el pueblo de Dios. Los hebreos eran el pueblo de Dios. Y luego ellos, clamando a Dios, Dios levanta un libertador llamado Moisés. Así que Dios tiene un trato con Moisés. Dios tiene toda una manera de tratar con este hombre llamado Moisés. Era príncipe en Israel, en Egipto. Luego que él, defendiendo a un hebreo, le quita la vida a un egipcio. Y luego, cuando todos comentan lo que había hecho Moisés, Moisés tuvo que huir del lugar, irse a tierras lejanas. Y allí, en esos 40 años, Dios trata con la vida de Moisés y le levanta como un líder. Y fíjense que él fue príncipe allá en la nación de Egipto. Esa influencia de príncipe tenía o estaba relacionada con ese llamado de parte de Dios para ser un libertador y libertar al pueblo hebreo y libertar a 12 tribus, porque era el pueblo de Dios y Dios quería tener un trato especial con ellos. Luego que salen al desierto, ellos tienen la primera guerra cuando los egipcios les estaban persiguiendo. Dios se levanta, abre el mar rojo y ellos pasan el mar rojo en seco, y luego Dios lo cerró, las aguas volvieron otra vez a su lugar, y todo el ejército y la gran cantidad de estos soldados murieron en las aguas, y ellos tuvieron una victoria por la mano de Dios. Los hebreos, las 12 tribus de Israel, vieron esa mano de Dios y vieron también a un hombre llamado Moisés en este liderazgo dirigido por Dios. Luego que Moisés muere, se levanta Josué. Dios levanta a Josué. Dios viene tratando con Josué y Dios le indica a Moisés: Moisés, tu sucesor, quien queda por ti, va a ser Josué. Luego Moisés, antes de morir, presenta a Josué como su nuevo sucesor y el nuevo líder que iba a guiar a la nación de Israel y sus tribus. Luego Dios viene, hizo algo con Moisés. Con Moisés, Dios lo lleva al desierto. En el desierto le da la palabra, le da leyes, preceptos, mandamientos, y los lleva al desierto, un lugar escogido por Dios, al desierto, para probar sus corazones si obedecían los mandamientos de Dios o no los obedecían. Ellos tenían una influencia de Egipto que representa el mundo, y ellos fueron difíciles para someterse a la autoridad de Dios y su palabra. Fue muy difícil para los hebreos hacerlo, por eso los llevó al desierto 40 años para probar sus corazones. Muere Moisés, se levanta Josué. Entonces, esta gente que se levantó, donde Josué fue llamado a liderar, estas tribus, estos hebreos, ellos, muchos, la gran mayoría de los jóvenes que se levantaron no conocían la guerra. Y Dios permitió que se preservaran 5 príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios,
los heveos, para probar a el pueblo de Dios y las 12 tribus de Israel. Así que entran ellos entonces a una transición, la transición de Moisés y la transición de un liderazgo llamado Josué. Luego muere Josué y dice la Escritura que al morir el líder de Dios, los hombres hicieron lo malo delante de Dios. Entonces viene Dios, estos que se había preservado, los 5 príncipes egipcios, los cananeos, los heveos, ellos entonces Dios permitió de que oprimieran a las tribus de Israel, porque Dios estaba buscando era probar su corazón. Todo corazón es probado, quiera la persona no aceptarlo o no, todo corazón es probado por Dios. Toda persona que quiere buscar de Dios, Dios prueba sus corazones. ¿Y qué usa Dios? Su instrumento, su palabra. Es el instrumento que prueba nuestros corazones. Se levanta Josué, muere Josué, hacen lo malo, se levantan entonces esta gente, un rey llamado Cusán Rizamatán, se levanta para oprimir al pueblo durante 8 años. El pueblo de Dios empieza a hacer oración y se levanta Otoniel, el nuevo líder, que trajo 40 años de paz en su transición y que le enseñó que hay un Dios fiel, un Dios que les ama, que se interesa por ellos y un Dios que les va a ayudar en todos los procesos de su vida. Pero es importante revisar de lo que dice la escritura de Otoniel, porque la influencia nos impulsa en la vida. Otoniel tenía su influencia. Él se levanta en medio de su tribu y el nombre de él, de Otoniel, tiene un significado: león fiel. En la antigüedad, cuando le colocaban un nombre a un hijo, ellos, los padres, le decían a sus hijos: debe ser fiel o debe dar honor a su nombre. Así que en la vida sabía Otoniel quién eran las personas, los líderes de las tribus y todos los que participaban en las tribus. Sabía Otoniel que las tribus tenían ideas, ellos también tenían ideas con respecto a la vida. Otoniel también tenía las ideas con respecto a su vida. Algunos que estaban allí tenían las ideas que la vida hay que disfrutarla. La vida es una sola. Estas ideas que vemos ahora no son nuevas, son muy antiguas. Que la vida la veían de una manera que la vida es una diversión, la vida es un disfrute y hay que disfrutarla. Eran las ideas de ellos. Más las ideas de Otoniel eran otras. Las ideas como la vida es una, la vida hay que disfrutarla, la vida es un pasatiempo, la vida nosotros hacemos con ella lo que pensamos. También esas ideas fueron manejadas en los tiempos de Otoniel. Y fíjense que esas ideas influenciaban en las vidas de las personas. Así que Otoniel, en medio de las ideas de los hombres con respecto a la vida, él tenía que tomar una decisión cuál iba a ser su influencia. Y la primera influencia de Otoniel fue dar honor a su nombre, león fiel.
Él decide ser fiel a Dios. Caminar y transitar siendo fiel a Dios, eso iba a influenciar en su vida. Pero caminar la vida con ideas, también eso va a influenciar en tu vida. Pero en el caso de Otoniel, conociendo él las ideas del resto de las tribus de Israel, ellos por eso hicieron lo malo, se apartaron de Dios, y dice la palabra que habitaban allí entre ellos los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y todos los eos. Israel habitaba en medio de ellos, las tribus habitaban en medio de ellos. Entonces ellos dieron sus hijas a los hijos de estos hombres que Dios prohibió que se mezclaran con ellos y que hicieran vida con ellos. Ellos también tomaron mujeres de ellos y ellos comenzaron y se apartaron de Dios. Y ellos luego iniciaron una adoración a dioses falsos. Entonces eso provocó la ira de Dios. Clamaron a Dios por la opresión de Cusán Rishathaim y Dios levantó a Otoniel. Así que era un hombre entendido, Otoniel. Él sabía que las ideas con respecto a la vida le apartaron de Dios, lo alejaron de Dios, y por causa de eso vino una esclavitud y una opresión sobre la nación de Israel durante 8 años. Estaban viviendo momentos difíciles, pero miren lo que hizo la influencia de las ideas, los apartaron de Dios. La influencia de la manera de pensar, de hablar y hacer, le apartaron de Dios. Las influencias en la vida nos impulsan, o bien sea para lo bueno, o bien sea para lo malo. Así que Otoniel decide su primera influencia, ser fiel y dar honor a su nombre. Fue un hombre fiel a Dios. Fue la primera influencia. Qué bueno es ese tipo de influencia, como en el caso de Otoniel, porque todos nosotros también tenemos que decidir en la vida, o somos influenciados por las ideas, o somos influenciados también por nuestras pasiones, nuestros deseos o anhelos, o somos influenciados haciendo honor y fiel a Dios. Amén. Es una decisión que nosotros debemos tomar en la vida. Pero los que no tomaron esa decisión de ser o dar honor y ser fiel al nombre, ellos vivieron momentos escabrosos y difíciles y momentos que afligieron sus vidas. Como este rey de Mesopotamia, Cusán Rishathaim, que se levantó para oprimirlos. Dios lo sabía. El pueblo, entendiendo que era la causa de la influencia de los dioses falsos en ellos, le habían llevado al fracaso. Ellos comenzaron a orar y ellos se plantearon: vamos a pedirle perdón a Dios para que Dios nos ayude de este mal que tenemos. ¿Qué los llevó a ese mal? La influencia. Les llevó a ese fracaso y a tener vida frustrada, la influencia que ellos decidieron tomar. En el caso de Otoniel, Otoniel sabía todo eso. Y Otoniel decide dar honor a su nombre, el león fiel. Él decide ser fiel a Dios. Cuando usted transita ser fiel a Dios, es donde usted conoce a Dios. Va a lograr usted cómo piensa Dios, cómo habla Dios y cómo hace Dios las cosas. Otoniel transita ese honor de ser fiel a Dios. Dios honró a Otoniel por ser fiel.
ahí conoció a Dios. Una persona que no sea fiel a Dios no va a conocer a Dios. Conocer a Dios es un camino y hay que transitarlo. Y debemos dar honor a ser fiel a Dios. Así que Otoniel es fiel a Dios y conoce a un Dios fiel. Conoce a un Dios y sus pensamientos. Cómo Él habla y Él hace las cosas. Esa fue la influencia, la primera influencia de Otoniel. La vida es corta, y de hecho es así, la vida es corta, pero es importante las influencias. Lo primero que hace, luego en esa influencia, hay una ciudad llamada Debir, y viene, dice Caleb, a que conquiste esta ciudad, le doy a mi hija. Este hombre de influencia de Dios en su vida, él ve una oportunidad en su vida. Y él se levanta y dice, yo la voy a conquistar, esa ciudad. Y él se arma de fe y de valentía. Él sabía que Dios estaba con él, porque él fue fiel a Dios y él conoció a un Dios fiel, y bajo la influencia de un Dios fiel, él toma esa fe de la influencia de Dios, dando honor a su nombre, a ser fiel a Dios. Y cuando él toma esa influencia, él entonces levanta la mano, yo la voy a conquistar. Conquista esta ciudad de Debir. Una vez que la conquista y le da como esposa a su hija, sabemos que Otoniel fue hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Técnicamente eran primos. Así que la tomó como mujer, y fíjese el tránsito de Otoniel. Ser fiel a Dios y que Dios fuera su influencia. 2. Decidir y tomar decisión de conquistar esta ciudad es bajo la influencia de la fe y la influencia de la valentía de parte de Dios. Dios lo hizo a él valiente y tomó esta gran decisión. Es interesante, porque en las decisiones de la vida toman parte de nuestras conquistas o de nuestros fracasos. Otoniel, él levanta su mano porque él era un hombre influenciado por Dios. Él sabía que Dios iba a estar con él. Él sabía de que iba a conquistar, que iba a lograr y que iba a tomar esas tierras para él. Él lo sabía porque la influencia de Otoniel era Dios. Amén. A veces en la vida nosotros tenemos muchas dudas y confusión. ¿Y si me va mal? ¿Y si me equivoco? No sé hasta dónde me va a llevar esta decisión. Hay una incertidumbre, porque eso tiene que ver con la influencia. ¿Qué influencia en tu vida que produce incertidumbre? Pero cuando Dios influencia en tu vida, no hay incertidumbre. Usted está seguro, segura que Dios está con usted. Y que Él le va a dar la victoria. Y que Él le va a librar donde tenga que librarle. Porque eso lo hace la influencia de Dios. Dios le dio a Moisés la palabra. ¿Para qué la dio? Ya usted sabe. Para él tener una influencia en ellos. Y Dios bajo esa influencia caminar con ellos. Bajo esa influencia pelear por ellos. Bajo esa influencia darle la victoria contra sus enemigos. Bajo esa influencia darle herencia, bendecirlos. Y por eso Dios da la palabra, para que ellos a través de la palabra Dios influenciara en ellos. Importantes son las influencias de la vida. Amén. Elaboraba productos lácteos
no me había convertido al Señor. Y el especialista en productos lácteos, comencé a trabajar con él, me dieron la oportunidad. Y yo era, como siempre he sido chiquito, bajito, pero era muy delgado. Y cuando voy a levantar una cántara de 50 litros para echarle un tobo, no podía, casi me caigo. Y él llama al dueño y le dice: yo quiero un hombre aquí, no muchacho. Y le dije a él: señor William, esto es práctica, déme la oportunidad. Me dio la oportunidad y en año y medio hay una transición. Soy el jefe de él. En año y medio. Y allí, siendo inconverso, él me decía en oportunidad: ¿qué te pasa, Chacón? Tengo problemas con mi esposa. Sí, hermano, mira, dale unos golpes para que se acomode. ¿Cómo fue que me dijiste? Dale unos golpes para que se acomode. Yo hago así con mi esposa. ¿Tú haces así con tu esposa? Sí. Y había momentos que en esa diferencia de pareja, eso venía a mi mente. ¿Será que le doy un golpe para que se acomode? Y mi esposa conoció la intención y me dijo: te acepto hasta el hambre, pero que me deje un golpe, no te lo acepto. Siempre he amado a mi esposa y me recogí. Pero quiero decirte, esto es para mostrarte cómo son las influencias en la vida de las personas. Y le dije a él: ¿tú tienes hijos? Sí, tengo hijos. Y tengo un hijo que no es mío. 3 son míos. El otro yo lo crié. Entonces viene el hijo, viendo el sufrimiento del maltrato de su padrastro a su mamá. Él entonces decide pelear karate, entrenarse en el kung fu y en el karate. Y yo le dije: William, ven acá, ten cuidado, no trates mal a su mamá, porque ese muchacho te va a dar una paliza. Una paliza. Hermano, llegó a cinta negra el muchacho. ¿Qué cree usted que hizo? Le dio una paliza a su padrastro. Y le dijo: nunca más tocas a mi mamá. No fue a trabajar por 3 días, casi las costillas partidas. Le dio, lo maltrató. Y me dice: Chacón, me acordé de ti. Y mira lo que era una mala influencia, ideas, manera de pensar, de hablar y hacer las cosas. Lo llevó al fracaso en su matrimonio. Todavía sigue en actividad. Yo cambié de actividad, soy pastor por la gracia del Señor. Ahora aprendí bien mi trabajo. Y mire que como este hombre, cuando lo veo, él me dice: te veo bien, y yo me río. ¿Sabe por qué? Todo tiene que ver con influencia. Cuando usted decide que Dios sea su influencia, usted se va a evitar malas ideas, malos pensamientos, va a hablar diferente y se va a evitar hacer cosas la cual va a tener consecuencias. Por lo cual es importante quién va a ser mi influencia. Así que en el caso de Otoniel, él decide eso. Luego Otoniel, como les vengo diciendo, la ciudad de Debir, Caleb dijo que la tome porque era una ciudad difícil de tomarla. Allá en Debir estaban aquellos guerreros y las tribus de Israel no querían tomarla. Veían la cosa: no, vamos a ser destruidos, vencidos por esos enemigos, no la vamos a tomar. Entonces Caleb tenía una hija hermosa. Y Caleb no lleva cómo hacer, y él vino y dijo: el que tome a Debir, esa ciudad, le doy a mi hija hermosa. Y él vio la oportunidad. Cuando Dios influencia en tu vida,
verás en la vida oportunidades favorables que van a bendecir tu vida. Amén. La gente que no avanza, la gente que vive fracasada y frustrada en todo lo que hace, es porque no ve oportunidades. Pero cuando la influencia de Dios caminó y vivió dentro de Otoniel, él vio una oportunidad y vio que Dios iba a estar con él en esa batalla difícil donde nadie quería conquistar esa ciudad. Él la conquistó y tuvo una gran oportunidad. Otoniel. Amén. Eso es una persona que dio influencia en usted. Usted verá oportunidades y va a conquistar cosas y va a lograr cosas favorables y que serán una bendición para su vida, porque el hombre influenciado por Dios, a la manera de Otoniel, ve oportunidades. Amén. Recuerdo una historia de los muros de Jericó en los tiempos de Josué. Uno decía: no podemos. Y cuando uno registra la historia, eran hombres que no eran influenciados por Dios. Dios no influenciaba por ellos. Y aquellos que Dios influenciaba en ellos decían: Dios nos las entregó, es nuestra, vamos a tomarla. Y había un gran número de personas que decían: no podemos, esos son muros gigantes, es una ciudad amurallada, tienen soldados, tiene guerreros, no podemos tomarla. Y los que estaban influenciados por Dios, sí, la vamos a tomar porque Dios dijo que la tomáramos. ¿Y sabe qué? La tomaron. La tomaron. Era muy difícil derribar esos muros. Entonces los cananeos, eso es muy difícil. Que vengan acá. Primero tienen que pasar por el Jordán. Ahí se van a ahogar y van a morir todos. Y sale Josué, influenciado por Dios. Vamos a pasar el Jordán. ¿Cómo lo vamos a pasar? Dios le dice: ¿cómo? Influenciado por Dios. Ya toma a los sacerdotes, llevan el arca y comienzan a caminar. Y cuando tocaron las aguas, comenzaron a moverse las aguas. Y ellas entonces se hicieron a un lado. Y el pueblo de Dios cruza el Jordán. Llegan a los oídos de los cananeos, de allá los que estaban en Jericó. Y ellos entonces dijeron: eso es una historia, eso no puede ser. Mire, hermano, Dios hizo proeza. Y los hombres y las mujeres de Dios, influenciados por Dios, hacen proeza, conquistan, logran a la manera de Josué, influenciado por Dios. Luego que atraviesa el río Jordán, pero estos muros no lo van a derribar, no lo van a destruir estos muros. Entonces, influenciado por Dios, dale vuelta a eso. Yo te digo cuando vas a tocar las trompetas. Y comenzaron a dar vuelta y se burlaban de ellos. Estoy dando vueltas, creen que van a derribar estos muros. Estamos esperando que ellos ataquen para destruirlo. Pero eran millones los israelitas. Y cuando dan las vueltas, comienzan los gritos y las trompetas. Y ellos se atormentaban. Y vino el poder de Dios, comenzó a quebrar esos muros, derribó los muros y conquistaron a Jericó. La conquista influenciada por Dios es una conquista segura. Es una conquista donde no vas a fracasar y te vas a frustrar. Es una conquista segura. Por eso una de las cosas en la vida es ser influenciado por Dios. Otoniel da honor y es fiel a Dios. Voy a ser fiel a Dios. Voy a ver qué pasa aquí. Y luego allí Dios trata con él para un liderazgo. La gente son un problema. Lo que necesita es un líder. Si usted hace caso omiso a levantarse como un líder, ¿cómo usted va a liderar su casa? La mente de liderazgo te da herramientas para liderar tu casa.
La mente de liderazgo te da herramientas para liderarte a ti mismo. Una persona no puede liderar a otro si no se lidera a sí mismo. Fue lo que hizo Otoniel. Otoniel dijo, voy a liderarme a mí mismo. Y voy a ser fiel. Y comenzó a transitar la fidelidad. Luego viene, ¿qué? La conquista. Y luego viene la transición de 40 años de paz por medio de la influencia de Dios en un hombre llamado Otoniel. ¿Cuántos de nosotros no queremos la paz? ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios mío, se acabará esto? Usted está diciendo, quiero la paz. ¿Cuántas cosas usted, Dios mío, cambiar esta situación? Entonces usted está diciendo que venga la paz a su vida. Usted dice, he sufrido mucho en la vida. Si acabaran estos sufrimientos, usted está pidiendo que venga la paz a su vida. Usted está pidiendo una transición. Está pidiendo la paz sobre su vida. Pero cuando usted es influenciado por Dios, usted va a tener paz porque la va a tener en el nombre poderoso de Jesucristo. La paz de Dios vendrá sobre su vida. Amén. Hay una diferencia cuando la transición viene a tu vida influenciada por Dios. Cuando tu transición en la vida que deseas los cambios, las transformaciones que bendigan y favorezcan tu vida, con la influencia de Dios es segura. Pero sin la influencia de Dios se frustra mucho en las personas. Una persona llorando, adinerada, una mujer, era joven en esos años, llorando me dice, pastor, nada es perfecto. ¿Qué estaba diciendo? Tengo problemas, no tengo paz en mi corazón. La transición para que salgamos de una vida tormentosa, confusa y compleja, esa transición de esa vida a la transición de la paz, solamente se logra influenciada por Dios. No hay otra manera de lograrla. Quizá usted en su mecanismo humano logra cosas. Ajá, pero en lo que logra, ¿no tiene problema? Le pregunto. ¿Tiene paz? Es la otra pregunta. ¿Hay frustración y fracaso en su vida? Es la otra pregunta. Pero cuando Dios influencia en tu vida, la Escritura dice lo siguiente de la influencia de Dios. Riqueza, honra y vida es la humildad y el temor a Jehová. Dios, por muchos pasajes bíblicos, nos viene persuadiendo a que le busquemos porque Él quiere ser nuestra influencia. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo habla con una certeza, una seguridad en su corazón, porque la influencia del apóstol Pablo era Dios. Amén. Jesús dijo, influenciado por Dios, destruí este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y lo que estaban escuchando los fariseos, los escribas, los saduceos, que escuchaban esas palabras del Señor, destruí este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y se mofaban, se burlaban. Decimos ahora, hacían bullying de Jesús. Y decían, 46 años tardaron para construir ese templo. Y Él dice que en 3 días lo va a reconstruir. Y hablaba de su vida. Él sabía que iba a morir, pero iba a morir por la influencia de Dios. Y por la influencia de Dios, el Señor Jesucristo sabía que iba a resucitar al 3er día. Y tendría victoria sobre la muerte y victoria contra el pecado y contra todo mal iba a tener victoria. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Él dijo, daré mi vida,
pero yo mismo la tomaré. ¿De dónde sabía eso el Señor? Él los había influenciado por Dios. Cuando Dios influencia en tu vida, sabes lo que vas a hacer en la vida y sabes que Dios está contigo en la vida. No es de Dios que estemos todos miedosos. ¿Y ahora qué va a pasar? No, eso no es de Dios. Porque eso determina tu influencia. Los miedos es tu influencia. La inseguridad es tu influencia. Es que todo me sale mal. El fracaso, eso es tu influencia. Y Dios no te llama para tener y hacer esa vida. Dios te llama para influenciar en tu vida. ¿Estás viendo la vida de Otoniel? La transición que él vivió. Hermano, Jesús le decía a sus discípulos, no entendían en ese momento: mis pasos dejo, mis pasos doy. No os la doy como el mundo la da. Mi paz permanece para siempre. Amén. Cuando ellos asimilan la influencia de sus palabras, ellos estaban encarcelados y dentro de esa cárcel ellos tenían paz. Ellos vivieron persecución, pero en medio de esa persecución ellos tenían paz. Ellos vivieron pruebas difíciles, pero dice la Escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quien le escribe vivió las pruebas de la vida. Ellos tenían paz. Cuando Dios influencia en tu vida, tu paz, esa experiencia interna de paz que te da tranquilidad, que te da sosiego, que te da reposo, nada podrá quitarla, porque esa influencia de paz Dios te la dio. Es el mismo Dios que la puede quitar. No los problemas, no las pruebas, no las necesidades van a quitar la influencia de Dios. El Señor nos ofrece una influencia mayor en la vida, una influencia mejor en la vida. Amén. Pastor, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Le digo yo. Esto es muy difícil. ¿Qué es difícil para Dios? No, pastor, con usted no se puede hablar, dice. Pero ya va. Es que yo no pienso igual que tú. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? La influencia. Esa es la diferencia. Amén. Si Él dice, para que influencie nuestras vidas, si dio a su Hijo a quien tanto amaba, continuar no nos va a dar todas las cosas. Si esa es tu influencia, aunque un momento dado venga la necesidad o la escasez, eso no te va a afectar ni a dañar. ¿Por qué? Porque hay una influencia en tu vida que te va a llevar a pensar, a decir y a hacer: Él me va a dar todas las cosas. La influencia de tu vida. Amén. Cuando comencé a entender esto, me quité pesos de encima, me quité el miedo de encima, me quité los pensamientos de frustración, los pensamientos de fracaso, los pensamientos que no me dejaban avanzar en la vida. Me quité todo eso encima. ¿Cómo? Buscando a Dios y que Él influenciara en mi vida. Amén. En la influencia de Dios, Dios te da una mente de conquista, de logro, de alcanzar cosas en la vida. Porque esa es la influencia de Dios en nosotros. No hay una mejor influencia que la influencia de Dios en nosotros. No la va a encontrar en ningún lugar. Amén. En la influencia de Dios dice la Escritura: que Él nos da el poder de hacer la riqueza. En Deuteronomio nos da el poder de hacer las riquezas. Entonces nosotros no queremos avanzar en la vida,
influenciado por ideas y pensamientos que Dios no ha dicho. Dios sí dice: no te olvides de buscar mi rostro, de obedecer mi palabra, de practicar mi palabra, porque estaré contigo. Y estas bendiciones que tengo preparadas te van a alcanzar, te van a perseguir y te van a alcanzar, y vas a vivir la bendición que tengo para ti. Esa es la influencia de Dios, por la cual Dios da su precepto, su palabra, por lo cual Jesucristo vino a nuestras vidas para darnos la vida eterna, para salvar nuestras vidas. Es la influencia de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando Pedro predica la palabra de Dios allá a los que estaban en el libro Hechos capítulo, aparece la historia capítulo 2, versículo 38 en adelante, cuando Pedro predica su primer sermón, 3,000 personas fueron influenciadas por ese sermón y recibieron a Cristo en su corazón. Ellos entendieron que sin la influencia de Dios la vida no era segura. La vida es segura bajo la influencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando a veces llega el miedo, una oportunidad me dejan en mi casa, desperté y dije: ¿cómo llegué yo aquí a la casa? Me llevaron borracho a mi casa, era inconverso. ¿Cómo llegué aquí a mi casa? De repente me invadió un miedo, sentía la muerte y pensaba: hoy me van a matar. Y mi mamá me decía: ¿qué te pasa? Mamá, tengo mucho miedo. Yo voy a dormir bajo tu cama. Pero muchacho, ¿qué pasa? No, voy a dormir aquí bajo tu cama. Dormí bajo la cama de mi mamá. Allí desayuné. Ahí almorcé. Ahí cené bajo la cama. A las 4 de la tarde: señora, sí, dígame, aquí vive Chicho. Aquí vive el señor Luis, Adrián José, Luis Alberto, que soy yo, Víctor Luis, y aquí hay 2 hembras. Allá en la otra cuadra, para allá como a 2 cuadras, hay un Chicho, y en verdad hay un Chicho en esas 2 cuadras. Se fueron a buscar ese Chicho. Y yo a la 1 de la madrugada decidí salir bajo un terror que sentía la muerte. Y allí en chores, sin camisa, descalzo, bajo una sombra de una mata de mango, ahí doblé mis rodillas y empecé a llorar. Y dije: Dios, si tú existes como escucho de los evangélicos, porque me predicaban mucho evangélico. A los que son así malos, los evangélicos están atrás. Convertite, Cristo quiere cambiar tu vida. Eso lo hacen conmigo. Y cuando me convierto al Señor allí, empecé a llorar. Y después que lloré, me levanté y pude dormir. Ese fue un día domingo. El día miércoles me dicen: quiero que escuches la palabra de Dios. Y usted sabe, ¿cuántos saben de los cassettes? Usted tiene unos cuantos años. Entonces me colocan un cassette de un predicador y dije: quiero conocer a ese predicador. ¿Dónde está? En el centro, vamos a conocerlo. Y fuimos un día jueves, me entregué a Cristo. Luego fui solo el viernes, me volví a entregar a Cristo, que tenía ganas de cambiar. Luego fui el día sábado y me entregué a Cristo nuevamente. Y seguí escuchando la palabra de Dios, y Dios comenzó a influenciar en mi vida. Se me fueron los miedos, se me fueron los temores, y mi vida comenzó a dar un cambio por la influencia de Dios. ¿Está viendo lo que es la influencia de Dios? ¿Alguien acá tendrá miedo en la vida? A orar por él. Sí, es serio, para que oremos juntos. ¿Alguien aquí no sale del fracaso y la frustración? Vamos a orar para que la influencia de Dios venga a tu vida. ¿Deseas transición, es decir, cambios? Oramos para que la influencia de Dios venga a tu vida. Conclusión.
¿Qué necesitó Israel en los tiempos de la opresión de Cusán Risetaim? La influencia de Dios. Un hombre con la influencia de Dios. ¿Qué necesita usted en la vida? La influencia de Dios en su vida. Amén. Qué bueno que te levantas el lunes contento. Y pasarán cosas, pero te levantas contento el martes. Y pasarán cosas, pero el miércoles está contento, está alegre. Y entonces vendrá la prueba y usted llega el día jueves, está contento. Vendrá la adversidad, usted está seguro que Dios está con usted. Y así el viernes, así el sábado y así el domingo. Para que el coro que dice, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes y me gozo el miércoles. ¿Y después qué dice? La influencia. Amén. Un aplauso al Señor. Concluimos. Otoniel sabía las ideas de la vida de los hombres. Otoniel sabía que la fuerza de influencia en una persona son las pasiones, sus deseos y anhelos de la vida. Él sabía el lenguaje del fracaso, el lenguaje de la frustración, él la conocía bien. Él no quiso esa vida. Él decide que Dios influencia en su vida, es fiel a Dios. Y en esa influencia él conquista, y en esa influencia le da a una nación una transición de paz por 40 años. Mire lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y oramos un momento?